Ustedes saben que en el año 2012, me voy a ir un poquito hacia atrás para caer en el comentario, había una lucha por la implementación del 4% de la educación que fue violentada desde el año 97, porque eso vino aprobado desde este entonces, desde el 97, y Leonel Fernández no aprobó que se implementara el 4% para la educación, donde el que más se acercó al 4% fue Hipólito Mejía. Entonces, en el 2012 vino el movimiento de las sombrillas amarillas, no sé si ustedes se recuerdan de ese movimiento, haciendo presión para que se implementara el 4% que Leonel Fernández nunca escuchó ni quiso aprobar el 4% para la educación. Entonces, los principales candidatos de entonces, del 2012, que era Hipólito Mejía, Danilo Medina, Guillermo Moreno, firmaron un acuerdo en la Universidad Católica comprometiéndose a que cuando saliera uno de ellos, presidente de la República, iban a acatar la ley del 4% de la educación. Bueno, Danilo Medina fue que salió ganancioso de ese certamen electoral y cumplió. Cuando Danilo Medina gana las elecciones, designa a Amarante Barret en el Ministerio de Educación. ¿Qué sucede cuando designan a Amarante Barret? Se hizo ahí una venta de terrenos a la carrera. Ahí hubo una mafia donde terrenos que no costaban ni $1 millón lo tenían estipulado en 20 y 30 millones de pesos. Le daban 1 millón y 2 millones a los dueños y los 20 o 30 millones a los bolsillos, ustedes saben de quién. También había un entramado con unas nominillas en el Ministerio de Educación cuando estaba Amarante Barret, que se estaban llevando al Ministerio de Educación en los bolsillos. Después de eso, el hombre salió a aspirar a la presidencia, porque ese es un ministerio que todo el que llega ahí se cree presidencialista, porque manejan tantos millones que se vuelven locos, se creen que son líderes. Cuando Danilo Medina, el entorno le empezó a tirar los chismes de que este hombre ya anda haciendo campaña política, en ese ministerio hay 3 capas. Lo movilizó, lo quitó y puso al señor Andrés Navarro, que estaba en Cancillería, y lo trajo al Ministerio de Educación, que lo que él sabe de educación lo sé yo de ingeniería cuántica, lo que sabe Andrés Navarro de educación. Pero él hizo un trabajo promedio ahí. Un trabajo tan promedio que cuando llegó quien lo sustituyó a él, porque también se convirtió en presidencialista, empezó a decir todo lo que encontró ahí y tuvo Danilo Medina que decirle a Antonio Peña Mirabal, cállate, deja eso así. Cállate, por la relación cercana que había entre Andrés Navarro y Danilo Medina. Danilo lo protegió por eso. Pero el tipo no es un santo, ahí hubo de todo también. Incluso, él tiene también que hablar de lo que hizo en Cancillería con la construcción ahí del centro de convenciones. Ahí hubo mucha corrupción cuando fue Andrés Navarro, ministro de Relaciones Exteriores, que él no es un santico. Ese señor no es un santico. Entonces, nosotros llegamos en el 2020. El presidente designa a Roberto Fulcar. Súbeme la foto ahí, Carlos, de Roberto Fulcar. Señores, te vamos con problemas. En muchas ocasiones defendí a este caballero. Ay, qué pero difícil. Lamentablemente ya no podemos seguir aguantando tantos huevos puestos por ese señor. Porque ese señor va para 2 años en el Ministerio de Educación y no ha dicho lo que encontró en ese ministerio. Desde cuando Amarante Barret fue designado ahí, que lo llamó la pesca, que no sé por qué ese caso de Amarante Barret lo han frenado, lo han engavetado, lo tienen congelado
y no le han dado seguimiento a ese caso, que hay bastantes pruebas de que ese señor hizo demasiadas fechorías cuando fue ministro de Educación. También Andrés Navarro, amigo Roberto Fulcar y Antonio Peña Mirabal también. Usted va para 2 años y no dice lo que encontró ahí. ¿Cuál fue el de los libros? ¿El de los libros cuál fue? Los libros, él mismo, el señor Roberto Fulcar. El presidente de la República, para movilizar la economía en estos días, con las MIPYMES, hizo algo muy importante. 168 escuelas mandó a reparar y a construir los techados de las canchas de las escuelas, de 168 escuelas públicas. Como el Ministerio de Deporte no tiene recursos. ¿Tuviste la foto de Jesús? Se la pasó al Ministerio de Educación. Pero ¿qué sucede? Habían más de 600 concursantes, pero solamente sacaron 180. Incluso hay uno de esos concursantes excluidos que ellos van para el CODIA, porque ellos dicen que eso fue un concurso dirigido y preparado para que sean los que salieron airosos en ese concurso, porque ni siquiera abrieron los sobres de las propuestas de los concursantes para participar en esas construcciones de esas canchas deportivas, de esas escuelas públicas. Yo creo que el ministro Roberto Fulcar ya no soporta un escándalo más, y el presidente de la República tiene que movilizarlo ahora, el 16 de agosto, quitarlo. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero ya ese señor no tiene nada que aportar positivamente al frente del Ministerio de Educación. Tiene el cartón lleno. ¿Tú sabías que él tenía un director de una institución Cartón lleno. que era, permiso Cristino, que era una institución que dependía o era una dependiente del Ministerio de Educación, Sí. que es el Instituto de Bienestar Estudiantil? Sí. Que el antiguo director, Cecilio Rodríguez. un sinvergüenza, Un que debería charlatanazo. ser Cecilio Rodríguez Sinvergüenza, Sí. su tercer apellido. Ese señor, en medio, mire, y esto está problemático. Compadre, tú. Y- En medio de investigaciones, le echó la culpa, y yo no sé, aquí no se habla de eso, No, lo tienen al calladito. ministro. No. Yo cumplía órdenes, fue lo que dijo. Bueno.